simplemente mencionar que este encuentro está organizado por el Espacio de Diálogo Jubilar UCA, que agrupa a todos los profesores, a los no docentes y a los egresados de la universidad que se han jubilado. Y bueno, y brinda la oportunidad de juntarnos cada tanto, por lo menos una vez por mes, a reflexionar sobre distintos temas, y tenemos idea de hacer otras cosas a partir del año que viene, si Dios quiere. Pero por lo pronto vamos a agradecer a Alejandra Planker, que nos va a ilustrar sobre un tema muy importante en este momento, en todas las familias, y en particular para nuestra edad, en la que tenemos nietos y en mi caso bisnietos, y debe haber mucho que hablar sobre el diálogo intergeneracional, que a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Bueno, Elvira, te cedo la palabra para que la presentes a Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos, y te escuchamos con mucho interés. Gracias. Bueno, Bueno, gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. todos. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Un minutito. Y voy a compartir con ustedes el currículum de Alejandra. Alejandra es directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesora de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es magíster de Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga y es maestranda en bioética y doctoranda en comunicación por la Universidad Católica Argentina. Es docente en nuestra Facultad de Filosofía, en el Instituto de Cultura Universitaria y de Ciencias Médicas de la UCA. Actualmente es secretaria de REDIUF, la Red Internacional de Institutos de Familia y Universidades Católicas. Y vamos a compartir hoy con ella el tema de descubrir las raíces de los vínculos familiares, y iluminado con el tema de la esperanza no defrauda. Gracias, Alejandra, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que me hayan vuelto a invitar. Para mí es un orgullo enorme estar con todos ustedes porque voy a decir, es estar con los grandes de la universidad, y digo no con los grandes de la edad, porque yo también soy grande, yo también soy jubilada, así que porque yo también estoy jubilada, sino porque son grandes, grandes, grandes como personas, grandes como parte de la historia de nuestra universidad, que todos la queremos a nuestra UCA como nuestra segunda casa o nuestra primera casa, depende desde donde la veamos. Yo, como le debo tanto y en esto de los vínculos intergeneracionales, yo siempre digo que nosotros somos una familia UCA, porque yo cuando vine acá en el año 84 a hacer el curso de ingreso, lo conocí a mi esposo, que era también un estudiante que estaba ingresando, así que nos pusimos de novios al terminar casi el primer año de filosofía, estudiando lógica clásica del profesor Casaubon, del doctor Casaubon. Estábamos preparando la materia de lógica del doctor Casaubon, que fue la primera materia que yo comencé a dar no acá, sino en la UNSTA. Empecé a dar lógica. Así que bueno, de alguna manera el doctor Casaubon fue un poco el celestino, porque estábamos estudiando lógica, así que él nos unió. Y después, bueno, nos casamos y tuvimos nuestros hijos, y nuestros hijos fueron al colegio de la UCA, fueron al Santo Tomás de Aquino, todos estudiaron acá en la universidad. Uno de ellos todavía sigue dando clases acá en la universidad, así que somos una familia de la UCA, y estamos, así que seguimos estando. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Voy a tratar yo siempre digo que voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser breve para no aburrirlos demasiado. Y a ver, compartir, y voy a tratar de compartir que diga también acá, compartir, un segundito, compartir sonido. También, ahí está. ¿Ven ahí, no? ¿Lo que estoy compartiendo? Sí, Ahí está mejor. ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ocultar controles. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Yo ya ahora no los veo a ustedes, pero ustedes ven esto, que es lo que tienen que ver. Bueno,
Muchísimas gracias, me encantó, me encantaron los colores del flyer, así que ahí vamos. Trataremos de descubrir las raíces de los vínculos familiares y este subtítulo, que en realidad debería haber sido el título de La esperanza no defrauda, en sí, de Romanos 5:5, es el nombre o el título que le ha dado Francisco a este nuevo año jubilar 2025 que comienza ahora en diciembre, ¿no? Cada 25 años se celebra un año jubilar. El último fue en el 2000, cuando se abrió la Puerta Santa, allá con San Juan Pablo II. Ahora es este año jubilar. En el 2025 empiezan ya con todos los meses, va a haber celebraciones durante todo el año, justamente del 31 de mayo al 1 de junio va a ser el año jubilar de la familia y de los adultos mayores. Se va a celebrar justamente allí, en esos días, el 31 de mayo. Lo que él ha presentado justamente como lema, el lema, no es el título, el lema del año jubilar es la esperanza no defrauda. A mí me pareció lindísimo, justamente porque lo que plantea es esto, ¿no? O sea, la esperanza, y esto, ¿dónde lo pone? Porque es San Pablo, cuando tiene que ir a Roma, y Roma era difícil para ir a evangelizar en Roma, era muy complicado, y bueno, sabemos cómo termina, ¿no? San Pablo en Roma, y sin embargo, él va esperanzado que puede ir a evangelizar también ahí, pero sabe que va con una fuerza de la esperanza puesta en su Señor Jesucristo, y porque es el que ha derramado el amor en nuestros corazones. Bueno, de esta misma manera, ese amor que ha derramado Jesús en nuestros corazones es ese amor que ha derramado Dios en nuestros corazones, en nuestros vínculos, y es lo que genera nuestra familia. Por eso es que la esperanza no defrauda. Y por eso me pareció interesante, me pareció bueno y oportuno poner este lema como subtítulo de este encuentro. Así que vamos a ir, si podemos ir entonces a ver acá que avance. Ahí vamos. Yo cuando me planteo este tema de los vínculos intergeneracionales, los vínculos en la familia, muchas veces uno podría decir, bueno, que es un tema que a uno le preocupa, ¿no? Cuando yo tenía esta edad, esta es una foto coloreada, ¿no? Porque yo soy del año 62, así que estoy por cumplir mis 62 años. En esta época las fotos eran en blanco y negro, y esta fotito es una foto mía con una cara con cierta preocupación. Yo no sé si me pusieron la muñequita porque era parecida, porque medio parecía, tiene los ojos, la expresión así medio como de sorpresa. Esa soy yo cuando debería estar por cumplir probablemente cerca de un año o algo por el estilo. Y seguramente que si en ese momento me hubiesen preguntado por los vínculos intergeneracionales, hubiese dicho, ¿qué es esto? Bueno, me hubiese preocupado o algo por el estilo. Pero a esta altura de la vida, cuando yo me doy cuenta que hay una situación en donde hay una historia, en donde hay quienes me preceden y quienes me siguen en la vida, ya no es algo que me preocupe, sino que ahí ya es algo que me ocupa. Esto ya entonces lo que ha surgido de esta vida, de esta chiquitina que está ahí con esa foto coloreada, esto es lo que en este momento es lo que ha dado fruto, gracias a este otro señor que está ahí también, José María, que ahora está un poquito más delgado, tiene un poquito menos de panza, pero está ahí, y estos son nuestros hijos con sus esposos, mis nietos, y un novio y una novia que por ahí están dando vueltas todavía. Así que bueno, yo ya puedo decir entonces que ya es una cuestión que ya no es una cuestión que me preocupe, sino que ya es una cuestión que me ocupa. Entrar entonces personalmente en esta temática es reconocer, entonces, como decía recién, que hay quienes anteceden y quienes proceden, ¿no? Y entonces ocuparnos de estas cuestiones es cuando ya se
convierte en una cuestión irrenunciable, ¿no? Y muchas veces, como te estaba diciendo recién, ¿no? Ustedes decían, valorar esta riqueza de la complementariedad, ¿no? De los vínculos intergeneracionales y muchas veces entre los jóvenes y los adultos mayores, es una cuestión de la cual se habla mucho, muchas veces hasta se la romantiza, pero también se la puede menospreciar y muchas veces se la anula. Muchas veces se la anula también, ¿no? Y en el itinerario de nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que vamos caminando y nos vamos encontrando con que en ese itinerario nos vamos aventurando, y es una aventura, y en el sentido de aventurarnos, en el sentido bien etimológico de la palabra aventura. La palabra aventura etimológicamente tiene que ver con aquello de ir hacia el encuentro de las cosas que han de venir, ¿no? Tiene como un cierto criterio de incertidumbre, ¿no? Dirigirse hacia las cosas que son inciertas, de aquellas que han de llegar, ¿no? Y en el itinerario de nuestra vida nos aventuramos en el envejecer, ¿no? Vamos hacia el envejecimiento. O sea, no hay posibilidad de otra cosa salvo que muramos jóvenes, ¿no? Como dice Claudio García Pintos en este libro que se llama Citas Ciegas, que yo lo recomiendo muchísimo, este libro que se llama Citas Ciegas sobre la imprevisibilidad de la vida, es un libro que en uno de sus capítulos que él titula Viejo Yo, habla de estas cuestiones y dice, hay dos posibilidades, o morirnos jóvenes o envejecer, no nos queda otra, ¿no? Y a mí sí me parece que esto de envejecer es una aventura, porque no sabemos cómo habrá de acontecer. Ahora, en esta aventura, en este encontrarnos de alguna manera, y el que envejece no es el otro, somos nosotros los que envejecemos, aun cuando ya tenemos 20 años, tenemos que tratar de entender, tenemos que descubrir que vamos a ir envejeciendo, ¿no? Es decir, enfrentar, afrontar, confrontar, ¿no? Las preocupaciones e inquietudes propias de este tiempo vital, nos enfrentamos, ¿no? A distintas cuestiones, a un nuevo modo de vivir la libertad, la soledad y el sentido de la vida. ¿Qué significa esto de enfrentar un nuevo modo de vivir la libertad, la soledad y el sentido de la vida? En todas las etapas de la vida nosotros nos enfrentamos a vivir la libertad, la soledad y el sentido de la vida, pero cuando vamos entrando en la vejez o en la adultez, si queremos, donde vamos encontrando la madurez, vamos dándonos cuenta que vamos perdiendo de alguna manera o vamos ganando, ¿no? Estos espacios, por ejemplo, de libertad. Por ejemplo, si entendemos la libertad como la libertad de acción, ¿no? Como la capacidad de desenvolvernos autónomamente, ¿no? Sin una mayor asistencia externa, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito laboral o en el ámbito social. Al envejecer, nosotros nos damos cuenta que nos encontramos con una escasez de fuerzas físicas que limitan nuestra libertad, aunque dispongamos, ¿no? Del mismo ánimo, del mismo espíritu, ¿no? El mismo entusiasmo espiritual, pero sin embargo, cuando nos damos cuenta que el cuerpo no nos acompaña, ¿no? El otro día yo, por ejemplo, había salido con una de mis hijas y entonces llevaba unas bolsas y mi hija de él que insistía, no, mamá, que yo te llevo las bolsas, pero no, que yo las puedo llevar, que no me voy a doblar, que, bueno, yo me daba cuenta que, claro, yo no me doy cuenta, pero ella se da cuenta que yo ya estoy como más añeja, ¿no? Entonces, claro, ella tiene más fuerza que yo. Yo a ella la veo que me parece que no va a poder, pero sí es cierto, ella tiene más capacidad de resistencia física, ¿no? Entonces, es cierto que pierdo esa capacidad física, ¿no? Entonces, por otra parte, esa es, por ejemplo, la libertad física, la libertad de la fuerza física. Se pierde, por ejemplo, si en referencia a esa libertad, en referencia, por ejemplo, a cuando uno se considera en referencia al trabajo, ¿no?
si el trabajo ha significado para nosotros como haber sido el dador de identidad personal, ¿no? Esto es algo que también lo trabaja bastante Claudio García Pintos y algunos otros psicólogos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona se ha reconocido como el contador, el médico, el maestro, o el vendedor de la esquina, el que estaba en el negocio de aquel lugar, y ahora se ha jubilado, ¿no? Es decir, esa persona que se identificaba con su profesión, ¿no? Con esa ocupación, con esa labor diaria, entonces ahí mismo pierde esa forma de libertad que se tenía al creer que se era por ese trabajo, por esa profesión o por esa ocupación. Es paradójico esto, ¿no? Porque de alguna manera se gana el tiempo libre del licenciamiento, ¿no? Que es por una ganancia de alguna manera, es una ganancia de tiempo por una libertad obligada, ¿no? Pero que si no se elabora, ¿no? Esa ganancia, si no es no hay una elaboración previa y con hondura existencial, puede llegar a ser muy traumática y con consecuencias que muchas veces no son favorables. Este tema de la libertad es para trabajarlo bastante, ¿no? La otra libertad también que se ve limitada es la de en la familia, cuando nos damos cuenta que empezamos a depender más de los otros, ¿no? Cuando nos damos cuenta que necesitamos de cuidados que antes no necesitábamos, o porque nos quieren dispensar esos cuidados y creemos que ahora nos sentimos más inútiles o que nos quitan posibilidades porque no somos tan plenamente versátiles como éramos antes, ¿no? Quizás un afrontamiento saludable sería el de empezar por aceptar que en una familia la dependencia entre los miembros es necesaria y es fuente de desarrollo de todos y de cada uno de sus integrantes. Pensemos esto, que la familia se caracteriza por las relaciones de dependencia, ¿no? Esto, en las palabras de Selmira Bottini de Rey, dice: unos y otros se necesitan y es la existencia de cada uno la que permite desarrollar los distintos vínculos, conyugal, el paterno-materno, el filial, los fraternos. Salvo el vínculo conyugal que se elige, todos los demás son vínculos que devienen necesariamente, ¿no? Y esa dependencia entre los miembros es necesaria y es fuente de desarrollo. Y cuando esos vínculos y esa dependencia no está dada, hay algo que empieza a malversarse y empieza la disfuncionalidad. Por otra parte, al envejecer nos enfrentamos entonces con la soledad, una soledad que puede ser temporal, una soledad que puede ser definitiva, la soledad que puede ser por la partida de los hijos que abren su propio camino, abren su propia familia o que se van a vivir solos. Algunos lo llaman del nido vacío, algunos lo estamos ansiando, otros lo sufren mucho. La viudez, ¿no? Es encontrar que la muerte acontece, y la muerte acontece no solamente al que está al lado, sino que llega también para acontecerle a uno, sabiendo también que justamente es la muerte aquello de lo cual nadie puede tener la propia experiencia. Y eso también es una cuestión que es bastante complicada para poder aceptarlo. Los años no avanzan solamente para uno, sino para todo el entorno familiar y social, y la posibilidad entonces de la muerte propia y la ajena es algo concreto y es algo real, ¿no? Entonces, frente a esa soledad, también es importante ver cómo uno eso lo vive. Y el tercer elemento es el del sentido de la vida, ¿no? Sentido de la vida que tiene que ver con el afrontar si nos quedan todavía muchos aún podría, o si ya no seremos capaces de, si ya todavía son muy abundantes, mejor dicho, aquellos de ya no somos capaces de tal o cual cosa, ¿no?
si alcanzamos las metas, si logramos los anhelos, si nos quedan muchas cuestiones en el tintero, como alguno podría decir, pero lo importante es esto, ¿no? Que de todas maneras sabemos que preguntas de esta envergadura, ¿no?, van a alcanzar nunca una respuesta definitiva, ni absoluta, pero esto, aunque no alcancemos la respuesta definitiva, no es excusa para no preguntarnos si todavía tenemos estos aún podría, mientras tengamos lucidez para poder hacernos estas preguntas. Muchas veces nos ponemos la excusa de que no nos podemos hacer estas preguntas. En este sentido, ¿no? Ahí yo traigo una viñeta de Caloi que me parece muy interesante. Digo, no, para no decir divertida, porque me parece que es bastante profunda, como para decir solamente que es divertida, pero dice, parece mentira, profesor, pero después de haber dedicado mi vida entera a recorrer todos los textos de filosofía, he llegado a la conclusión de que las preguntas verdaderamente trascendentales son las mismas que hacíamos a nuestras madres cuando éramos niños. ¿Falta mucho? ¿Cuándo nos vamos? ¿No? Y es verdad, ¿no? Al fin y al cabo, la pregunta primera y última tiene que ver con quiénes somos, cuándo nos vamos, en realidad, con qué intensidad hemos vivido, cuánto nos falta por vivir, cuándo llegamos a esto, a consumir o a consumar nuestra vida. Porque en última instancia, lo que nosotros queremos saber es si hemos consumido, es decir, si hemos agotado o si hemos consumado nuestra vida. Consumir es agotar, es acabar, es concluir algo definitivamente. Consumar es perfeccionar, es completar, es de alguna manera abrir la posibilidad a la trascendencia, a algo mucho más grande, algo mejor. Entonces la opción es nuestra, es consumirnos y replegarnos, ¿no?, sobre nosotros mismos hasta agotarnos, o consumar nuestra vida y hacerla plena y dejar huella. Dejar huella en realidad significa que haya alguien que pueda leer el testimonio trazado, ¿no? Las huellas, en verdad, son, a ver, esto lo tengo acá, ¿no? Las huellas que nosotros podemos dejar son como las que uno puede dejar en una playa, ¿no? A lo mejor son huellas que duran poquito tiempo, las puede pasar una ola y se la lleva, o a lo mejor es en un terreno que a lo mejor está muy seco y apenas si se marcan, o podrían ser las huellas como en la cueva de las manos. ¿Quién sabe estas personas si pensaron en algún momento que iban a dejar durante tantos años una huella? Pero sin embargo, las huellas son vestigios de nuestra existencia. Toda huella indica que hubo alguien que ha pasado por allí y que no fue vano su caminar. Entonces, la idea principal es si nosotros hemos consumado o si hemos consumido nuestra vida. Antes de eso, yo quisiera primero decir otra cosa. De alguna manera, nosotros podríamos pensar que la vida, ¿no?, en una, las relaciones, ¿no?, con esto que decíamos de cómo tenemos que ir viviendo la soledad o la libertad o el sentido de la vida, a mí me hace pensar también que el itinerario de nuestra vida, pongo ahí primero lo voy a poner así, ese árbol genealógico, ¿no? Esa historia de nuestra vida, ahí está en vacío porque cada uno ponga la historia de su familia, ¿no? Esas relaciones, esos vínculos intergeneracionales, a mí se me asemejan, se me hace como una cierta analogía que se podrían vivir como la tensión de esto, ¿no? Con la tensión como las cuerdas de una guitarra. Siempre los vínculos se viven como en una cierta tensión, como en un instrumento. Si las cuerdas están bien tensionadas, al templarlas, al templar esa guitarra, al sonar esa guitarra,
seguramente va a salir una música que va a ser armoniosa, que va a ser una linda melodía. Si están muy tirantes, se van a romper. Si están muy flojas, no va a servir para nada. O sea, el instrumento en su totalidad no va a funcionar. Lo mismo si esta misma analogía, entonces nosotros lo llevamos a la familia, pensemos, por ejemplo, lo que puede significar una conversación, lo que puede significar, por ejemplo, también un diálogo, lo que pueden ser templar las actitudes humanas, ¿no? Y entonces en ese mismo sentido vamos a ver todas las disonancias y las consonancias que puede haber, ¿no? Pero así como esto puede ser esas relaciones y esos vínculos interpersonales, intergeneracionales e intrageneracionales, como un instrumento que puede estar bien o mal templado, y eso va a depender entonces de la paciencia que pongamos en afinar el instrumento. Hay otra imagen que no sé si la tenemos tan presente, pero que a mí me parece que es importante que la tengamos presente, que es la imagen del cireneo. Hasta Jesús, verdadero Dios, hombre, pero verdadero Dios también, aceptó la ayuda de otro para cargar la cruz de nuestra redención. Si Dios mismo aceptó que alguien lo ayudara a cargar la cruz, ¿por qué nosotros tantas veces no nos hacemos más sensibles, más accesibles, ¿no?, a aceptar que otros nos ayuden a veces a cargar nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, ¿no?, nuestros dolores, y pensamos que podemos solos. Muchas veces esas dificultades en las relaciones entre las personas, entre los miembros de las familias, tienen que ver muchas veces con esto, ¿no? Con el no poder aceptar o el no saber aceptar la ayuda del otro, porque pensamos que podemos solos. Me parece que esa es una linda imagen, a veces pedirle, a lo mejor pedirle al Cireneo, a Simón de Cirene, que nos ayude a cargar con esa cruz, también, no cruz porque sea dolorosa, sino con esto que significa caminar junto a los otros. Bueno, y acá seguimos con la imagen de las huellas, ¿no? No vamos a poder caminar en la vida sin dejar huella. Todo lo que hagamos va a dejar una huella. Por insignificante que sea, siempre dejamos huella. Y esa huella que nosotros vamos dejando, y muchas veces caemos en la tentación de pensar que nosotros estamos en la juventud, es la época de sembrar, y que en la adultez, en la vejez, en la senectud es la época de la cosecha. Yo creo que siempre estamos sembrando. Siempre es época de siembra. Yo no sé si y siempre vemos épocas de cosecha. En algún momento siempre hay alguien que viene y nos dice lo que aprendieron, lo que pudieron ver, que rescataron o que recogieron de algo que pudieron ver de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto es común, ¿no? Porque uno siempre está poniendo, y a lo mejor, no sé, nos vamos y no pudimos ver la cosecha, pero la siembra siempre va a estar, ¿no? Y ese es el trazo y ese es el surco, ¿no? A mí me gusta pensar eso, ¿no? No son semillas que se esparcen las que señalan el paso de nuestro andar, o sea, las semillas siempre están. Esas relaciones intergeneracionales se van dando en estas distintas etapas de la vida, estos momentos de la vida. Y estos, como esos rayos ahí que yo pongo entre medio de la niñez, la juventud y la madurez, son como momentos críticos, ¿no? Momentos de crisis, momentos de discernimiento. Y esto también yo se lo extraigo también a Claudio García Pintos, ¿no? Donde dice: la niñez y la adolescencia
son los tiempos especialmente en donde el centro está en el yo y es la época, el tiempo de recibir. Es donde yo lo que necesito es recibir de los demás, ¿no? Es donde yo lo que quiero es, en realidad, que me alimenten, ¿no? Que me sostengan, en realidad, eh, em, me den el alimento para que yo pueda crecer. Es el tiempo donde voy configurando mi identidad, ¿no? Es el tiempo de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia, donde yo necesito identificarme también con el otro. Cuando llego a la juventud, para el camino ya hacia la adultez, es donde yo me abro al camino del otro. Es el tiempo del compartir, donde me abro al proyecto, a un proyecto de vida compartido. Es el tiempo del nosotros, ¿no? Es donde ya me separo, me separo de mis padres, me separo de mis mayores, donde yo ya quiero abrir mi propio camino. Y cuando llega el tiempo de la madurez, el tiempo de la necesidad, es el tiempo del dar, ¿no? Y esto qué importante que es el tiempo justamente en donde muchas veces, a veces no se nos respeta, donde lo que nosotros queremos es dar, ¿no? Y estamos más abiertos y donde nosotros a veces decimos, los hijos son una hipoteca que se paga sin caducidad, no hay tiempo, no hay forma de que se acabe. Y lo decimos con toda la felicidad del mundo. Y estamos muy contentos de que podamos ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos o a nuestros sobrinos, porque es el tiempo del dar. Es el tiempo donde si tenemos tiempo para dar y para darnos, somos felices. Entonces es el tiempo del yo en la niñez, en la adolescencia, la juventud, en la adultez, es el tiempo del nosotros, el tiempo de crecer junto a los otros, el tiempo de esa maduración y el tiempo entonces del darnos, es el tiempo de abrirse al tú. Esto de alguna manera creo que es algo que lo vamos viendo y que es algo que es bastante común y es difícil a veces de entenderlo, ¿no? Para el que lo ve desde afuera pensando que esa generosidad a veces no es tan bien comprendida. Ahora vamos a algunos datos duros. Esto vamos rapidito, que es lo que acontece también tenemos unos datos duros desde la Organización Mundial de la Salud. Entre acá, donde habla de envejecimiento saludable en la Organización Mundial de la Salud y nos trae estos datos. Dice, entre el 2015 y el 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará pasando del 12% al 22%, ¿no? O sea, mayores de 60 años. Dice, en el 2020 el número de personas de 60 años o más superó al de niños menores de 5 años. O sea, había más personas mayores de 60 años que menores de 5 años. En el 2050, el 80% de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos. Esto es también otro problema porque en realidad, o sea, serán personas de bajos ingresos, ¿no? Y esto, otra de las, o sea, se calcula que para el 2050 va a haber unos 426 millones de personas mayores de 85 años, ¿no? Pero además, incluso en países de ingresos bajos, con una cantidad menor de niños menores de 12 años y menos todavía menores de 5 años. O sea, con una pirámide absolutamente invertida mundial. O sea que esto va a ser un problema bastante importante. Y además hay otra cuestión. Para hablar de relaciones intergeneracionales, no vamos a tener cómo hacer estas relaciones intergeneracionales. ¿Por qué? Porque no va a haber con quiénes hacerlas, ¿no? Y después hay otra cuestión. El progresivo aislamiento de las familias por los movimientos migratorios. Esto yo lo extraigo del Family Global Compact o del Pacto Global para las Familias, que es un documento que realizó el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida en el año 2023, el año pasado, que es un documento para lograr un trabajo conjunto entre la pastoral familiar y los institutos universitarios de familia de
del mundo, de los institutos universitarios de universidades católicas, ¿no? Especialmente. Y acá lo que dice es esto, dice: el progresivo aislamiento de las familias por los movimientos migratorios, dice, desencadenados por especialmente las guerras, la pobreza, las crisis político-económicas, los proyectos familiares de promoción socioeconómica y muchas veces obligatorios, pueden romper o hacer frágiles los lazos comunitarios, haciendo más vulnerable a la familia. Entonces, sí, nosotros necesitamos estos lazos intergeneracionales, que estos vínculos sean más fuertes para poder generar esto que decíamos al principio, esta mayor dependencia, en donde lo que vemos como es necesaria, lo que vamos a ver ahora en un segundito, estas raíces que gesten, ¿no? Que generen la fuerza de la juventud y la esperanza de la juventud, el aislamiento de las familias. Miren ustedes cómo, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento migratorio tremendamente fuerte, por ejemplo, en nuestro país, de venezolanos. Y las familias venezolanas, en la mayor parte, han migrado los jóvenes, quedando mayormente los abuelos han quedado en Venezuela, no han venido a la Argentina. O sea, la mayor parte de las familias han venido los hijos, los padres, no todos, y los abuelos han quedado en sus países de origen. Lo mismo con colombianos, pero especialmente los pueblos que más han migrado por cuestiones, crisis políticas y económicas, los mayores han quedado en sus países. Y esto es lo que genera un desmembramiento familiar tremendo. Y esto no solamente trae cuestiones, problemas a nivel económico, sino a nivel afectivo, familiar, de vinculación, muy, muy grave. Imaginemos en este sentido, entonces, pasamos a algo un poquito, a ver si podemos traer un poquito de esperanza a todo esto. Imaginemos un árbol. Este es un árbol que habita en el desierto del Kalahari, ahí por Zimbabue, Zambia, en África, Mozambique. Se llama Boscia albitrunca. Albitrunca porque parece ser que tiene el tronco es blanco, parece ser que debajo acá es un tronco blanco, y es un árbol que tiene una peculiaridad. Puede tener las raíces que se pueden hundir hasta 68 metros de profundidad. Tiene unas raíces tremendamente extensas. Esto hace que puede sufrir tempestades, puede sufrir sequías, puede sufrir muchísimo calor, pero sin embargo el árbol va a seguir intacto, va a seguir siendo el mismo. Este árbol va a servir, se llama árbol, el árbol de los pastores, se llama también. Parece ser que da como unas semillas que sirven para dar café, además de da sombra. Puede haber albergado cantidad de pájaros en sus nidos. Podemos pensar que este árbol puede ser una persona, el tronco y sus hojas y sus ramas puede ser todo lo accidental, pueden ser todas sus acciones, pueden ser todas sus obras, ¿no? Y las raíces, podríamos pensar que es su alma, es todo aquello que lo mantiene firme frente a todos los avatares. A este árbol se le pueden haber roto muchas ramas, puede haber perdido muchas hojas, pero a pesar de todas las tormentas y de todas las tempestades, sin embargo, sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el secreto? Las raíces, que no son visibles, pero sin embargo es lo que le permite tomar los nutrientes, es lo que le da estabilidad, es lo que le permite permanecer. Y si este árbol es fecundo, le permite tener semillas, los retoños entonces buscarán un lugar para poder cuidar las nuevas raíces, tener un propio origen y preservar la vida. Y poder cuidar, cuando nosotros hablamos de cuidar, es importante esto. Para poder cuidar, la palabra cuidar es interesantísima. La palabra cuidar proviene del latín del cogitare. ¿Se acuerdan de
de Descartes que dice cogito ergo sum, pienso, luego existo. Bueno, de cogitatus, del cogitare, cogitatus, ahí viene la palabra cuidar, cuidado, viene de ahí, del cogitatus viene el cuidado. Para cuidar algo necesito conocerlo, necesito pensarlo, necesito conocerlo. Algo cuidado es algo conocido. Y además hay algo muy interesante. Cuando yo cuido, por ejemplo, esta lapicera, si yo cuido esta lapicera, para cuidarla significa que no se me rompa, que no se deforme, que no se gaste. Cuando se gaste no me va a servir para nada, la voy a tirar. La voy a cuidar hasta que, salvo que tenga un valor especial por algo, y la voy a guardar, pero la voy a tratar de que no se transforme. Cuidar a una persona no significa que no se transforme. Cuidar a una persona significa que madure, que se desarrolle, significa que pueda transformarse en su mejor versión. Fíjense qué diferencia hay. Y para eso, para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer, para que pueda madurar, yo la tengo que conocer, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay entre el cuidado de una cosa y el cuidado de una persona. Por eso que preservar el cuidado de las relaciones implica justamente conocer. Y eso, lo que dice acá, esto es del Pacto Educativo Global, miren lo que dice, una sociedad que deja de lado a los ancianos, las raíces, es una sociedad que se niega de confrontarse con su pasado, con su memoria y sus raíces. El hombre contemporáneo enfrenta inseguridad e inestabilidad. Es necesario formar jóvenes que, conociendo sus raíces y abierto a lo nuevo que llegará, sepan reconstruir una identidad presente más serena. Una identidad presente más serena. Esa serenidad es la que nosotros necesitamos poder darle a nuestros jóvenes que están con la ansiedad por el futuro. Hay dos grandes males en el día de hoy. La depresión por el pasado y la ansiedad por el futuro. Y nos olvidamos de vivir el presente, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Entonces, las propuestas que haya en la familia, entonces que se pueda dar una familia que haya hijos que tengan el don de poder recibir el amor de sus padres, el amor de una familia, el amor de adultos referentes que sepan dar, que puedan abrir al mundo a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes con un don de esperanza y que haya también adultos, referentes, ancianos que se puedan abrir al mundo dando. Es decir, la familia tiene que tener como este círculo virtuoso del poder de quienes puedan recibir, de quienes puedan abrirse al mundo y que puedan dar. Entonces, fíjense de esta manera, entonces tienen que estar presentes todas las generaciones, ¿no? Y todas son activas. Por eso es que tiene que haber un sentido de pertenencia y de confianza. Yo tengo que sentirme perteneciente a alguien. Yo tengo que tener mi familia. Yo tengo que saberme tengo que saber que pertenezco a una familia. A ver, todo amor maduro tiene algún grado de posesividad, se podría decir así. O sea, estos son mis hijos, este es mi esposo, ¿no? Estos son mis sobrinos, estos son mis abuelos, ¿no? Porque este soy yo creado a imagen y semejanza de mi Dios. Haber perdido la relación con mi Dios creador es perder ese sentido de pertenencia, ¿no? Todo esto que viene con esta cuestión de que, bueno, no querer reconocer este sentido de pertenencia con padre y madre, por ejemplo, trae mucha confusión también al mundo. Y esto genera confianza, ¿no? El que los padres confíen en los hijos entonces se sientan que son,
los padres confían en ellos y entonces cada uno puede confiar en sí mismo. Voy rápido por la hora, ¿no? Esa actitud de confianza en saber que somos familia, que podemos apostar porque todos podemos caminar con un mismo rumbo, ¿no? En la familia es estímulo para la persona para que crea en sí mismo, ¿no? Y así podemos creer en nosotros y podemos crear vida. La familia es creadora de vida, ¿no? Y por eso es creadora de fecundidad. En este sentido, ¿no? Acá tengo un videito, se los dejo para que después lo vean. A mí me parece muy lindo, si tenemos tiempo, si quieren después se los paso, pero termino con esto. ¿Cuáles son las propuestas con esto? ¿Qué podemos hacer? Exigir espacios en los medios de comunicación. Con una narrativa propositiva, no solamente catastrófica y de emergencia de la familia. Esto después de la pandemia, como que hubo que en la familia hubo, no sé, violencia intrafamiliar, bueno, no. Tenemos que generar espacios propositivos, promover en las organizaciones empresariales cultura laboral que conozca y respete y promueva las relaciones familiares de los trabajadores, lo que se llama la corresponsabilidad doméstica y la armonía familia-trabajo, que no es solamente para la mujer, sino para la familia, para el varón, para la mujer, para la familia. La corresponsabilidad doméstica no es solamente que concilie la mujer el trabajo con la familia, sino la familia con el trabajo. Y lo dejo ahí porque es un tema sensible. Dar espacio a los temas relevantes para potenciar las relaciones familiares, maternidad, paternidad, fraternidad, matrimonio. ¿En dónde? En los medios, en los espacios políticos, en la escuela, desde la universidad, la primaria, desde el nivel más pequeñito. Ya con esto terminamos. Esta es la última diapositiva. A ver, en este sentido, si los jóvenes tienen todo el futuro por delante, los ancianos tienen el pasado, pero sepamos que no hay verdadero futuro que no esté arraigado en las raíces. No hay futuro que no esté en los frutos, o sea, los frutos son el futuro y los frutos brotan de las raíces. Si los jóvenes son cada vez más independientes, los ancianos, los adultos mayores, somos cada vez más dependientes, pero la verdadera libertad se forja ¿en qué? En la propia realidad existencial, no en cualquier cosa, sino en la realidad existencial. Si los jóvenes tienen mucho que aprender, los adultos mayores, los ancianos, tenemos mucho para enseñar, ¿no? Y yo creo que en esto, entonces, es donde podemos decir que si se da esta conjunción de raíces, de fidelidad y de aprendizaje que sea en el hoy, sin temor y con mucha audacia, con una perspectiva de futuro, con paciencia, podremos tener la esperanza de habitar en un mundo mucho más amable, ¿no? Que no nos va a defraudar la esperanza, ¿no? Por eso, porque la esperanza no defrauda. Y les cuento esto nada más, que la imagen que tenemos acá abajo, de este muchachito que está acá, esta es de este chico que está con este abuelo, que parece ser que anotaba todos los goles que hacía Messi. Este señor murió a los 101 años y anotaba todos los goles que hacía Messi y logró que Messi le dedicara, incluso le escribía, le hiciera un video al abuelo cuando cumplió los 100 años, justamente porque había anotado cada uno en una libretita todos los goles que Messi iba haciendo y fue el nieto el que lo buscó a Messi para que lo felicitara o para que lo saludara al abuelo. Así que ahí estamos. Así que bueno, ahí esa es la última diapositiva. Bien. Yo, si tienen un segundo, les paso el videito que les quería mostrar, que me parece muy lindo. Si Sí, quieren. Alejandro, Alejandro, pasalo. Bien, se los paso porque
es muy lindo. Este. Abuela, entonces, ¿Dios hizo los árboles? Sí, cariño. Dios hizo los árboles. ¿Y también hizo las montañas? Sí, también hizo las montañas. Entonces, Dios lo hizo todo. Todo. ¿Y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices. ¿Y la gente que sufre, abuela? ¿Por qué Dios no hace nada? Bien, Muy ahí está. Lindísimo, Muy bien. Alejandra, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Alejandra. no, por nada. Bueno, fue medio... hay muchas cosas para decir, qué sé yo, pero hay otro videíto que seguramente lo conocen, que es el de los chiquitos que le van enseñando a usar los celulares a los abuelos. ¿Lo vieron ese? Sí. No. Ese es precioso. Pero este yo lo veo varias veces y a mí me llama mucho la atención porque uno, aunque ya sé el final, siempre me parece tan claro, ¿no? O sea, y Dios no hace nada para el mal, y bueno, Dios te hizo a vos y que sea la abuela, ¿no? La que se lo dice, ¿no? Me parece que es muy significativo. Y a veces no es fácil esto que decía al principio Carlos, ¿no? A veces no es fácil el diálogo intergeneracional, no es fácil el diálogo a veces con nuestros alumnos también acá, ¿no? Eh, pero bueno, no, hay que intentarlo, qué sé yo. Muy Sí. bien. Pero eso del diálogo que decís, Alejandra, también tiene que ver con el papel que cumplimos nosotros en qué sembramos, ¿no? Como mensaje. Si nos quedamos con el mensaje de los medios, siempre es negativo, no se puede dialogar, no hay confianza, no hay familia, ¿no? Y ahí aparece lo de la esperanza. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Carlos. Sí, yo te quiero agradecer, Alejandra, porque realmente en poquito menos de una hora nos has hecho pensar mucho.
Yo tomé algunas notas, no pretendo hacer un resumen, pero vos comenzaste hablando de que descubrir las raíces de la familia implica pensar en términos de libertad, de soledad y de sentido de la vida. Y después de todo un razonamiento muy rico, donde analizamos la fuerza física, la familia, dejar huellas, etcétera, me pareció excelente no solo el videito final, sino también el árbol de los pastores. Sí. Y el sentido de esa metáfora de las raíces, creo que dijiste de 13 metros. 68. 68, 68. no te mal, ¿ves? Es 68 metros. impresionante, sí. Impresionante. Ahí, cuando lo descubrí, no sé cómo, busqué, dije, tiene que haber un árbol con muchas raíces. Buscaba, y encontré ese árbol, yo dije, me vino justo. Pero yo creo que en esa metáfora está justamente el sentido de lo que es fortalecer el vínculo en la familia. Es Mm. decir, los que ya tenemos la gracia de Dios de tener bisnietos, tenemos 8 bisnietos que estuvieron. Ufa, un montón. Qué bueno. Es una maravilla poder ver cómo podés transmitirle. Y uno nunca estás conforme. Siempre te parece que no has hecho las cosas bien. Y siempre te preguntás en qué me equivoqué. En esto que vos descubrís las raíces de los vínculos familiares. Qué distinta que es la relación del vínculo familiar con hijos adolescentes, Sí. con hijos jóvenes, con hijos casados, cómo te va cambiando totalmente la relación. Y claro, se va haciendo cada vez más difícil. Es un aprendizaje continuo. Por eso que, bueno, el cuidado, también mencionaste, de fecundidad, de la depresión y de la ansiedad. Otro tema importante para revisar a fondo. Muchas gracias. Realmente, por lo menos a mí me ha dejado pensando mucho. Alejandra, te lo agradezco. No tengo Ay, preguntas. gracias. Me No, gustaría muchas gracias. seguir conversando un rato largo, pero muy rico todo lo que has contado. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Sin duda, a mí me encantó también la necesidad y la aceptación de pedir ayuda, ¿no? Que a Sí. veces te cuesta. Y la imagen de Jesús y el cirineo me pareció muy potente, Totalmente. porque si aceptó esa ayuda, es humildad, y creo que los mayores, yo te llevo muchos años, Alejandra, pero los mayores tenemos que aprender a ser humildes, de pedir, Tal cual. de pedir Y los ayuda, no tan aceptarla y mayores aceptar. también. Sí, Y los sí, no tan, sí. me encantó toda tu presentación y me emocionó. Gracias. Bueno, Esa ¿alguna pregunta o comentario? sensación de pertenencia y confianza da también para pensar mucho. Gracias a Dios, hemos tenido pocos participantes por las razones que dijimos al principio, que coincide con el día del graduado, pero gracias a Dios está grabado, de modo que son muchos los que lo van a poder escuchar porque es muy rica tus reflexiones de hoy. Bueno, muchas gracias. Te doy la palabra a otro que quiera Les preguntar. agradezco mucho. Respecto de lo que dijo alguien recién de pedir ayuda, a mí me tocó enfrentar una enfermedad dura para darme cuenta que me tenía que dejar querer y cuidar. Tal cual. No es Tal cual. fácil No es siempre fácil. pedir ayuda. Exacto. Muy bien. Yo eso lo aprendí de la abuela de mi esposo, que ella siempre decía lo más difícil, una señora que no se movía de su cama porque no podía caminar, pero mis hijos, en realidad sus nietos, bisnietos, en realidad, nunca se dieron cuenta que no caminaba. ¿Cómo sería su vitalidad? Que Claro. viéndola en la cama, yo les pregunto a ellos, los que la conocieron, digo, ¿se acuerdan de la abuelita Otis? Sí, le digo, ¿caminaba? Sí, claro que caminaba. No, nunca la vieron caminar. Pero ella lo que me decía, dice, lo más difícil de todo es pedir ayuda, aceptar la ayuda de los demás. Tal cual. El- Sí, sí. Es Muy bien. importante aceptarla, es muy importante.
Además, por necesidad vital, te diría, es importante. Claro. Muchas cosas para pensar nos dejas, Alejandra. Ay, bueno, no, yo Muchas también, no se gracias. crean, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. les mando un beso muy grande. Gracias. Gracias, Alejandra. Un beso Gracias a enorme. todas. Y le agradecemos mucho a todos la participación. Muchas Vamos a gracias. divulgar la grabación de la charla, ¿sí? Muchas Gracias, gracias. Muy Ale. amable, muchas Que gracias. tengan todos Hasta muy luego, buena nos noche. vemos prontito. Hasta luego. Bueno, como digo siempre, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Igualmente. Amén. Adiós.